Y a esta hora lo último está en Grazalema. Esta es la imagen del día. Vuelta a casa de 1.342 familias, de las 1.600 que habían sido desalojadas. Empieza el regreso. 8, 9 de cada 10, está diciendo hoy la Junta, van a regresar a casa después de haber sido desalojadas, como ven. Esta es hoy la operación retorno tras el desalojo por el cambio climático. A esta hora vuelven a casa más de 1.300 familias. 8 de cada 10 vecinos de Grazalema pueden volver a zonas que ya técnicamente los geólogos han calificado como zona segura. Estoy convencido que ese 20% pues van a hacer un esfuerzo entre todos los vecinos para reubicarse. Seguro que casi el 100% o el 100% de los vecinos van a poder volver a su municipio. Esta es la fotografía y la última hora del impacto de un cambio climático que nos ha dejado algo conocido como tren de borrascas. Pero es que, visto lo visto, llama la atención lo que vamos a ver. El Congreso de los Diputados preparado para al Partido Popular, a Junts per Catalunya frente al espejo. Marta Ita, Congreso, lo que dice Vox es negacionismo legal. Negacionismo legal, fanatismo climático es la postura que hoy está trayendo al Congreso de los Diputados Santiago Abascal con esa propuesta que acaban, como decimos, compra también este discurso del negacionismo climático de los de Abascal. Lo que tenemos es un secuestro de la agenda pública por parte de la ultraderecha, que está arrastrando al Partido Popular en esto y en otras cuestiones. El burka, enseguida. Pero lo que está imponiendo Vox es una agenda de ultraderecha como centro del debate nacional, marcando posiciones como estas. El cambio climático no existe. ¿Se creen ustedes que de repente van a llover pétalos en invierno? Es que eso no va a ser así. El rollo este del cambio climático, el terrorismo climático, y hay que hablar con claridad. El fanatismo climático mata. Las políticas de Bruselas matan. Que se caliente un poquito el planeta, para empezar a reducir las muertes por frío. Nefastas políticas de fanatismo climático, que falten infraestructuras hidráulicas, presas, embalses, canalizaciones. Que se caliente el planeta evita muertes por frío. Esto es lo que se lleva a voto. A los científicos, Vox está comprando esta agenda y el Partido Popular está completamente doblegado. Estamos viendo un giro, y os voy a preguntar por esto, en la agenda del Partido Popular. Y efectivamente estamos viendo un cambio y una convergencia de discursos, incluso en quienes hasta ahora han resistido ese discurso. Hoy el nombre es María Guardiola. María Guardiola dijo, no pactaremos con Vox. Y Génova la obligó a pactar con Vox. María Guardiola dice ahora, Vox es machismo. Para literalmente decir hoy, no, Vox es feminismo. El cambio entre quienes estaban marcando posiciones de distancia está desapareciendo o se lo están haciendo desaparecer. Pero vean ustedes, María Guardiola, feminismo de Vox, Con mucho orgullo defiendo el feminismo de verdad, pero un feminismo, como digo, no del de la izquierda. El feminismo que defiendo, estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox. Defiendo el feminismo que defiende Vox. Esto es lo que dice hoy. Defiendo el feminismo que defiende Vox. Vean ustedes lo que decía ayer. Literalmente, que lo de Vox no era feminismo, era machismo. Ese tufo machista del señor Abascal, pues lo podía quedar un poquito en su casa. Solo me rindo al interés de Extremadura y de los extremeños. Yo no paso por el aro de lo que quiera el señor Abascal, que no conoce Extremadura, que no le interesa para nada Extremadura. Igual me tienen un poquito de miedo el señor Abascal y los señoros de Vox. Señoros de Vox, decía anteayer. Hoy son feministas los de Vox, insisto, está arrastrando Vox al Partido Popular. ¿Esto qué es? El feminismo que defiende Vox es el feminismo de negar la violencia de género. O sea, es que es muy grave lo que está diciendo en este caso, insisto, y de verdad creo que María Guardiola hizo un gran trabajo en contraponerse a Vox en su momento. No entiendo, sinceramente lo digo, estas palabras de María Guardiola cuando era la varón del Partido Popular que más estaba plantando ante Vox. Insisto, el feminismo que defiende Vox es el de negar un problema tan grave como es la violencia de género. Y termino. El Partido Popular se ha arrastrado evidentemente en una clara estrategia que empezó en el Congreso Último Nacional del Partido Popular, donde se ensalzó a Feijóo, en una estrategia de captar votante de Vox y por tanto, efectivamente,
efectivamente en muchas ocasiones mimetizarse con el futuro de Vox. Y termino. Yo creo que el Partido Popular tiene una única solución, y voy a abrir un melón dentro del Partido Popular, que se llama la solución la moderación de Juanma Moreno. Y hay mucha gente que ya está harta dentro del Partido Popular de la deriva de Feijóo y está ya hablando de la posibilidad de que en un futuro llegue Juan Moreno, y creo que es la única solución del Partido Popular, que llegue Juan Moreno nacional. Pues yo te digo que ha pasado por el aro y que la explicación es que necesita un gobierno para seguir siendo la presidenta autonómica de Extremadura. Pero es que no solo es la Agenda 2030 o la Agenda Verde que pone en riesgo tantas vidas, es que lo que está poniendo en riesgo ahora son políticas que puedan frenar el machismo en Extremadura. Son políticas que puedan condenar a agresores, a violadores, a maltratadores. Lo que está haciendo María Guardiola en esta entrevista y está reconociendo en esta forma de hacer gobierno es vender a las mujeres extremeñas, es dejarlas en peligro ante no solo su panda de maltratadores, sino una panda de políticos que niegan la violencia que estas mujeres sufren. Así que cuando vengan a hablar de feminismo, esta es la respuesta. Están con los maltratadores, con los abusadores, y no solo Vox, también el Partido Popular. María Guardiola hoy en un cambio absoluto y brutal que tiene reedición, porque María Guardiola es la misma que dijo: no nos vamos a travestir como Vox, no vamos a pactar con Vox, para terminar pactando con Vox. Esto es la segunda contradicción de Guardiola con Guardiola, o de un Partido Popular que intenta resistir frente a un Partido Popular que obliga a ceder. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una confluencia, una mezcla, una confusión con Vox. Juan Luis Sánchez, subdirector del Diario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Javier. ¿Cómo explicas esto? No vamos a hacer esto, esto es machismo, y hoy esto es feminismo. Pues porque Vox no solo está arrastrando los ejes ideológicos del Partido Popular, sino que está arrastrando la dignidad, los valores personales de sus líderes políticos. Yo creo que Guardiola es, muy a su pesar, el ejemplo perfecto de lo que Vox está haciendo con la política española, de lo que Vox está haciendo desde hace ya una década con el Partido Popular. María Guardiola podría haber sido el muro de contención de la derecha contra la extrema derecha, y sin embargo ha decidido ser presidenta de Extremadura, a corto plazo y a toda costa. Y eso es una desgracia para los extremeños, pero sobre todo es una desgracia en general, porque es que de pronto uno se pregunta, ¿es que no hay derecha que no sea extrema en España? ¿Es que ahora todo el mundo tiene que hablar como Vox y decir que sí, que acepta los debates que pone encima de la mesa Vox, y que el cambio climático no existe, y que todo el mundo va en burka por la calle y que por tanto hace falta una diario para este cambio de versión? Vean ustedes el viraje, el hoy y el ayer, el feminismo frente a lo que antes era machismo. Atentos. Con mucho orgullo defiendo el feminismo de verdad, pero un feminismo, como digo, no del de la izquierda. El feminismo que defiendo, estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox. Bueno, ese tufo machista del señor Abascal, pues lo podía quedar un poquito en su casa. Igual me tienen un poquito de miedo el señor Abascal y los señores de Vox. Esto es el antes y el después, pero es que hay más. Es que María Guardiola, quien decía dique de contención no a Vox, hoy esto. Vox, que quiero que sea mi socio de gobierno, nos unen muchas más cosas de las que nos separan. En ningún caso me avergüenzo de pactar con Vox, lo que quiero es poder trabajar de su mano. Me da miedo el sanchismo, el antisanchismo no me da ningún miedo. Con mucho orgullo defiendo el feminismo de verdad, pero un feminismo, como digo, no del de la izquierda. El feminismo que defiendo, estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox. En fin. A mí me parece tan impresentable que se hable de feminismo de izquierda y de feminismo de derecha. La señora Guardiola, esta entrevista se la tiene que grabar bien, porque no hay nada como renunciar prácticamente a tus principios personales. Una cosa que te lleva a la ruina personal es que no seas coherente con tus principios. El Partido Popular se ha vuelto una máquina que produce votos para Vox. Esta es la realidad. Tú decías, Juan Moreno Bonilla... Perdóname que te lo pregunte de otra manera. Cuéntame. El Partido Popular se ha convertido en Vox.
Hombre, es evidente que las políticas con las que se está casando, con algunas políticas con las que se están casando, son iguales. Ahora, mira, el sábado tuve una comida hablando con gente, fundamentalmente. Repetición electoral, una situación que, por ejemplo, no parece que se vaya a dar en Aragón, perdón. Entonces, lo que ha hecho Guardiola es negarse a sí misma, como tú decías, Euprepio, y hacer estas declaraciones, pues para ver si puede evitar esa repetición electoral, si va un poco haciendo que Vox la tolere, que no la tolera, y intentar esto, que no haya nuevas elecciones. Lo que pasa que es a costa de un liderazgo suyo que ya es muy débil, como se ha visto por los continuos cambios de opinión. Una confluencia ahora mismo tremenda y empieza a haber más. Vox, mientras tanto, disparado. Acaba de publicarse el CIS. Vox ronda el 20% de intención de voto. Marta Ita, 18,9%. Casi un 20% de intención para Vox, que sigue ganando con esta estrategia del Partido Popular. Pues eso es, Javier, sube concretamente 1,1, es el resultado de la estimación de voto del CIS que acaban de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Se acerca cada vez más al Partido Popular, que se queda con un 22,9% de los votos. Rondando el 20% a nivel estatal. Y hay un asalto más. El Partido Popular confluye con la prohibición del burka que se quiere llevar al Congreso de los Diputados. Esto verán hasta qué punto es un problema. Fue propuesto en algunos ayuntamientos, Lleida, y prohibida por el Tribunal Supremo. Pero es que está vigente en algunos partidos, en algunos ayuntamientos. El de Galapagar lleva 15 años esa prohibición. 0 denuncias en 15 años. Este es el tamaño del problema. 0 denuncias en va a votar con Vox para prohibir el burka. Sí, Javier, este es el otro eje del día, porque en cuestión de migración el Partido Popular se ha acercado todavía más a la ultraderecha, en este caso casi al 20%. 1 de cada 5 votantes votaría a Vox. Y 2, atención a esto, novedad importante, Marta Ita, Santiago Abascal adelanta a Feijóo como favorito para presidente. Abascal, el segundo preferido para presidir el gobierno, por detrás de Pedro Sánchez. Pues sí, Javier, parece que esa estrategia de adelantos electorales no le ha sentado muy bien al Partido Popular porque, atención, como decimos, Santiago Abascal adelanta por la derecha, nunca mejor dicho, a Alberto Núñez Feijóo. Los españoles prefieren al líder de Vox antes que al presidente del Partido Popular. Es lo que revela la encuesta del CIS que acabamos de conocer, que además le da más de un punto de crecimiento a Vox en estimación de voto hasta casi aproximarse a los 20 puntos. Lejos están ambos, tanto Feijóo como Abascal, de Pedro Sánchez, que según esa encuesta sigue siendo el líder favorito de los españoles con un 39,7% de los votos. Ojo a la imagen que están viendo en pantalla, porque lo que dice es que Abascal consolida esta segunda posición, adelanta a Feijóo como candidato a presidente, pero renglón siguiente, Gabriel Rufián es el otro hombre en liza. Vamos a hablar enseguida de la unidad de la izquierda, pero Losada, Abascal adelanta a Feijóo, Abascal se convierte en el segundo favorito. La estrategia del Partido Popular está siendo estupenda. Santiago Abascal sobrepasa, adelanta ligeramente a Alberto Núñez Feijóo como candidato preferido de ese espacio a la presidencia del gobierno. ¿Eso qué te dice? Lo que hemos contado ya en este programa múltiples ocasiones. Lo que empezó siendo una lucha por el liderazgo político y estratégico, que acabó ganando Vox, de qué se habla, cuándo se habla, cuáles son las políticas, cuáles son las líneas principales de oposición al Partido Popular. A base de ganar ese espacio, de convertirse en el líder de ese espacio, en la derecha ahora mismo se habla de lo que quiere Vox, cuando quiere Vox, como quiere Vox y en los términos que le interesan a Vox. Tiene una consecuencia lógica, que es que después de ganar el liderazgo estratégico y el liderazgo en las políticas, te planteas también el asalto final al liderazgo en sí mismo, a la candidatura en sí mismo. ¿Y qué es lo que está sucediendo en este momento? Que Santiago Abascal se ha colocado en una posición en la cual le puede disputar directamente a Alberto Núñez Feijóo. Gobernar con Vox hoy es esto. ¿Usted mantiene el compromiso de gobernar España sin coaliciones? Lo mantengo con absoluta literalidad. Mi objetivo, creo que es lo mejor para España
es que de las elecciones generales salga un gobierno fuerte. Reitero que no tenemos líneas rojas para pactar con el tercer partido de nuestro país, los acuerdos puntuales que sean necesarios, que es Vox. Es un no de aquella manera, pero lo que dice es acuerdos puntuales. Frente a posición del Partido Popular anteayer, diciendo, oiga, si tenemos un escenario como el de Aragón, gobierno de coalición, adelante. Se había quitado aquella línea roja. Si a nosotros nos dicen que el 23 de julio el PP saca 2 diputados menos, pero Vox saca 5 más y hoy estamos en el gobierno, pues le digo que sí, que yo lo preferiría. A esta hora comparece el Partido Popular tras la reunión de su dirección, Pablo Collantes, y en este baile del sí, no, ¿qué está diciendo el PP ahora? En este caso, Javier, parece que la yenca es derecha-derecha, porque si Feijóo asegura que no quiere gobernar en coalición, al mismo tiempo dice que no pondrá línea roja alguna a Vox, y a su vez la portavoz Esther Muñoz deja la puerta abierta que ambos partidos se puedan sentar a negociar y gobernar finalmente en coalición. Y es que aquí en Génova están celebrando la victoria de las autonomías, pero siguen siendo conscientes de que esa victoria está condicionada por Vox, y el bloqueo en Extremadura y Aragón continúa y podría ser el preludio de lo que vendrá después a nivel nacional, y por eso siguen haciendo ese difícil equilibrio entre querer gobernar en solitario y aceptar no solo el resultado. ¿Y esto? Bueno, a ver, Marisol. No, yo creo que es que el problema de Feijóo es que lleva dando durante mucho tiempo puntos de vista que son contradictorios. La bajada de valoración, que no es de ahora, que es de hace mucho tiempo, y la fortaleza que está tomando Vox y la imposibilidad del PP de plantarle cara. Una estrategia política tan errática, para empezar, no sé quién se la está haciendo. Es decir, para ganar, además, repito lo que he dicho en esta mesa 1000 veces, en toda Europa, cuando ha ganado elecciones la extrema derecha, ha sido porque los partidos de derecha y liberales han copiado los postulados de la extrema derecha. Claro. Esto se ha hecho en Italia, en Francia, en todos los países. Por lo tanto, yo no entiendo la ignorancia que están demostrando en no leer, para empezar, su electorado, y luego lo que ha pasado en otras realidades. La falta de coherencia que están demostrando no es solo en la encuesta que vemos, que ya sitúa a Abascal mejor posicionado que Feijóo. Varios meses, además. Es que directamente los electores ya no se está planteando. Hay una fusión ahora mismo, hay un acercamiento tal, hay un calco en políticas entre el Partido Popular y Vox tal que Guardiola ha virado. Pero es que Vox se ha mofado de ese viraje. Escuchen a Guardiola. Feminismo de verdad, pero un feminismo, como digo, no del de la izquierda. El feminismo que defiendo, estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox. Le acaba de responder Vox. José Antonio Fuster, prepárense, porque lo que dice es: el Partido Popular acaba quebrándose siempre ante Vox. Hay tantas Guardiolas, dice. Parece que está en sintonía hoy con Vox, pero que está desintonizada con la misma señora Guardiola que llamaba señor a Santiago Abascal, o la de su propia campaña electoral, o la de antes, cuando nos forzaron a salir de los gobiernos, o la de antes del 23 de julio. En fin, que parece que hay tantas Guardiolas como partidos populares. Antón Losada, ¿quién manda aquí? Pues mira, yo me estaba acordando ahora de ese hit veraniego, ¿cómo era? ¿Te acuerdas, Javier? Un pasito para adelante, María, un pasito para atrás. En el caso aplicado a María Guardiola, ¿no? Parece que el marxismo, el de Groucho Marx, ha llegado al Partido Popular. Acuérdate la famosa cita de Groucho Marx: estos son mis principios, si no le gusta, tengo otros. Pues parece que esa es la estrategia negociadora del Partido Popular con Vox. Estos son mis principios, si no le gusta o con ellos no llegamos a un acuerdo, aquí tengo otros, o mejor dicho, mire, perdone, casi ni tengo otros, deme los suyos, los de Vox, que ya los integro yo, ya los hago yo mis principios, que es exactamente lo que está pasando. ¿Quién manda aquí, Javier? Vox.
Es que ese es el problema del Partido Popular, que manda Vox, que lidera estratégicamente Vox, que se habla de lo que quiere Vox, que las políticas que se plantean para hacer oposición al gobierno son las que prefiere Vox, que se hacen los términos de Vox, con los marcos de Vox, con las bromas de Vox, con los memes de Vox, y el Partido Popular efectivamente va detrás, va corriendo detrás desesperadamente. La teoría de la fotocopiadora que hemos explicado aquí tantas veces, ¿cuál es el mensaje que mandas? Que hay alguien que es el que realmente está haciendo oposición y tú lo único que haces es copiar de, como decimos aquí en Galicia, tarde, mal y arrastro. Cuando ya no te queda más remedio, le copias tarde, le copias mal y encima llegas tarde. Entonces, entre una mala copia, que además llega tarde, y el original, la gente acaba prefiriendo el original. En política, Javier... He escuchado a gente del Partido Popular, no a gente cualquiera, no a la concejal que fue a un mitin a insultar al presidente del gobierno, sino a la presidenta de la Comunidad de Madrid llamar hijo de puta al presidente del gobierno. Eso no se lo he escuchado a muchos dirigentes de Vox. Hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo bailar con esa canción mofándose y violentando al presidente. No digo que sea peor, no digo que sea mejor, digo que al mismo nivel de violencia se están pareciendo. A mí me gustaría que no fuese porque hay mucha gente en el Partido Popular. Es la situación que tenemos y el paisaje político. Ya digo que bajan muy revueltas las aguas en los dos ríos, a la derecha y a la izquierda. Pero hay novedades en los tribunales y son importantes. Atención a esto. Primero, tal y como les adelantó Mañaneros 360, la víctima de acoso en Móstoles va a llevar a los tribunales al Partido Popular como organización, además de a los que protagonizaron ese presunto acoso. Lo va a hacer tan pronto como mañana. Pedro Gómez, ¿qué sabemos? Pues es lo que nos acaba de confirmar la representación legal de esa concejala de Móstoles, que mañana será el día en el que finalmente presenten esa denuncia contra el alcalde de Móstoles y contra el Partido Popular. No han querido adelantar los detalles que llevarán en esa denuncia, pero será mañana cuando finalmente presenten en los juzgados la denuncia contra el alcalde de Móstoles y contra la organización de Génova 13. Pedro, aquí hay denuncia contra el alcalde, pero esto es importante lo que estás diciendo, también contra el Partido Popular como persona jurídica. Sí, porque recordemos que de esos audios y de esas informaciones que hemos podido analizar y escuchar aquí en Mañaneros 360, el abogado también aseguraba que la víctima, la presunta víctima, se había sentido coaccionada a no llevar a cabo acciones judiciales, que le habían dicho que lo parase. Por eso también se va a interponer esa denuncia contra el Partido Popular. Ya veremos en qué términos, si va por coacciones o por omisión de perseguir el delito, puesto que ella había puesto sobre la mesa no solo de manera verbal, sino también de manera escrita esas presuntas agresiones sexuales, y el Partido Popular de Madrid no llevó a cabo ninguna iniciativa contra el alcalde de Móstoles. Ojo a esto, porque esto ya no es una denuncia contra un presunto acosador. Esto es una denuncia contra un partido por presunto encubrimiento. El abogado de esa víctima decía eso, lo adelantaba aquí en Mañaneros 360. Trasladaremos al juzgado el que el Partido Popular no hizo nada durante 8 meses para investigar estos hechos. Nosotros vamos a plantear la responsabilidad del Partido Popular como responsable de este ilícito, de forma común con la del autor. Esta ahora mismo es Losada, la última clave, y el Partido Popular como persona jurídica va a ser denunciado. Bueno, es que tiene que ser denunciado. Es que es evidente que en las explicaciones, pseudoexplicaciones que nos ha dado el Partido Popular, hemos podido comprobar dos cosas. Una, es el mismo argumentario, exactamente el argumentario que hace 20 años, cuando el caso Nevenka en Ponferrada. Culpabilizar a la víctima, demonizar a la víctima, presentarla como una mujer ambiciosa, fría, calculadora, dispuesta a utilizar todos sus
todos sus artes y toda su brujería para seducir a un hombre bueno, listo y honrado que no había hecho otra cosa en la vida más que darle oportunidades. Es decir, exactamente el mismo argumentario 20 años después. Pues todas las explicaciones que hemos recibido sobre las garantías de la víctima, sobre si hubo expediente, no hubo expediente, cómo se realizó, lo único que generan es una enorme duda en torno a si se respetaron los derechos de esta militante y si se le puede llamar realmente expediente informativo dentro de un partido a un trámite en el cual no se le da audiencia a una de las partes, solo se le da audiencia a la parte que en teoría debe responder de unas acusaciones a las que no se le da, a la parte que las formula no se le da la oportunidad de defenderlas y de demostrarlas. Estaríamos hablando en todo caso de un expediente que no respeta los mínimos de legalidad. Y te recuerdo que los partidos políticos son entidades de derecho público que tienen que responder a unas determinadas normas. No pueden abrir y cerrar expedientes alegremente. Tienen que respetar la ley y tienen que garantizar en todo momento los derechos de sus militantes. Y es evidente que con la información que nos ha dado el Partido Popular, los derechos de esta militante no han sido respetados. No se le ha dado audiencia, no se ha garantizado un proceso imparcial y no se le ha dado la oportunidad de aportar todos aquellos elementos de prueba que considerara convenientes. Se hizo un expediente paripé, un expediente pro forma, simplemente para exonerar al alcalde. Y no queremos entrar ya, Javier, en las preguntas que se hacía Alfonso Serrano sobre cómo ligas tú o cómo liga él. Losada, cuídate, gracias y un abrazo. Gracias, Javier. Ojo a esto porque ese acoso, ese caso de presunto acoso, esto acaba de subir un listón. Esto ya no es un problema de un alcalde, esto ya no es un problema de Móstoles, esto ya no es un problema de Ayuso, esto es un problema del Partido Popular y de una Ayuso que sigue diciendo que todo esto es un montaje contra ella, que la víctima es Ayuso. Se han fabricado esta semana, justo en el día en el que comparecía Salazar en el Senado para hablar de todo lo que ha acontecido en la Moncloa. Con nosotros no cuenten para desprestigiar, desguazar la vida de una persona y luego, cuando el juez sentencie, pedir o no disculpas, eso sí, en la página par entre los crucigramas de una sección de un periódico. Lo adelantó aquí el abogado, ¿eh? Esto es un problema ya para el Partido Popular. Hombre, es que están banalizando una situación gravísima y están victimizando de nuevo a la víctima. Yo, no, de verdad, la estrategia que están siguiendo de comunicación con este tema no la entiendo. Me parece absolutamente suicida. Y, por supuesto, hombre, el Partido Popular, claro que tiene que responder, evidentemente. La víctima es una situación dramática, porque ha pedido auxilio, no se le ha hecho caso, ¿no? Y tiene que llegar la investigación. Estáis diciendo política de comunicación, porque efectivamente la guinda fue aquel tú como ligas. Claro. Ella dice que él le tiene ella dice, sí, yo. Entonces usted le plantea eso. Eso no entra ya que un superior... ¿Tú cómo ligas? Pregunto. Sí. Claro, vamos a ver, es que estamos hablando de un tema. Me pregunto por eso. Sí. Hay una desconexión absoluta en estas declaraciones, la vemos, entre lo que significa relaciones entre compañeros que hay en todas partes y luego el no consentimiento, claro, el acoso. Entonces yo creo que están aquí muy lejos de la realidad y insisto en la idea anterior, que bueno, pues que la justicia ponga todo en su sitio. El problema es que aquí tenemos a una víctima que denuncia en el Partido Popular, se la ignora, se la echa, se le pide que se calle, se la humilla, y cuando sale este caso a la luz por una investigación periodística, tenemos al número 2 confundiendo el acoso sexual con un ligoteo, a la número 3 de la señora Ayuso en audios grabada con infamias y con comentarios como vete a casa con tu marido, cállate, en el PP soportamos mucho y hay que aguantar y hay que estar. Y a la número 1 a la señora Ayuso ignorando y humillando a las víctimas, pero además al PP de Madrid filtrando algunos datos o poniendo en la palestra que es peor a la víctima de acoso sexual, porque se la ha puesto en la palestra, se la ha señalado y se la ha humillado públicamente. O sea que quizás es el escándalo más grave sexualmente que hemos tenido en este país, no por la víctima, sino por el trato a la víctima. Hoy esto es lo que tenemos y esta es la penúltima hora en los tribunales. Hay otra y es importante. Caso Cristóbal Montoro, 7 años de tranquila instrucción. Y hoy conocemos
el informe de la agencia tributaria sobre el caso Montoro. Mañaneros ha tenido acceso a ese informe que empezaba a publicarse el viernes a última hora y que tela. Lo que dice es que las empresas pagaban para que les hicieran las leyes. Las leyes no se hacían con el voto de los ciudadanos, sino con el pago de compañías. Las empresas se compraban la ley a través de pagos al bufete presuntamente de Cristóbal Montoro. 35,5 millones pagados para que les haya leyes ad hoc, para que se les hagan leyes ad hoc. 35,5 millones. Y se identifican dos sectores, pero la agencia tributaria, Hacienda, pide investigar más. Pedro Gómez, porque se identifican empresas sanitarias, pero se identifican sobre todo empresas gasistas. Es que ese informe de más de 250 páginas da muchísima información sobre cómo trabajaba ese bufete, ese despacho económico que creó Cristóbal Montoro. Aseguran que se trabajaba como un lobby empresarial, que lo único que hacía era contactar empresas con el ministerio para modificar leyes, y calcula que al final, en esos 5 años, se recaudaron hasta 35 millones de euros. Por ejemplo, simplemente las gasísticas, que en un principio se calculaba que habrían pagado en torno a 600.000 euros por esas modificaciones que les beneficiaban en cuanto a impuestos, ahora se eleva hasta 1 millón de euros. Pero dice Hacienda que no se descarta que haya más pagos, porque en línea a lo que decía la Fiscalía que está investigando este caso, falta muchísima documentación. Hay cantidades superiores o en torno a los 10 millones de euros de movimientos que no se tienen localizados, ni el origen ni el destino. Y además esos beneficios, esos ingresos luego se repartían, dicen, de manera llamativa entre socios, ex-socios, cónyuges y sociedades mercantiles de las que tampoco se tienen datos. Es más, no se llegan a tener los datos bancarios ni siquiera de Cristóbal Montoro o de su hermano. Por eso critican y denuncian la carestía de información que han recibido durante todo este tiempo y solicitan requerimientos tanto a las cuentas bancarias que estaban localizadas para Equipo Económico como para cuentas en el extranjero. En castellano, Hacienda denuncia un muro de ocultación en el caso Montoro, del que fuera ministro de Hacienda. Lo que dice la agencia tributaria es tremendo. Lo que dice es que un ex ministro de Hacienda crea un entramado societario de tal calibre que hace imposible seguir el rastro del dinero, porque identifica hasta 150 cheques por valor de 2 millones de euros de origen desconocido, en lo que Hacienda dice, la agencia tributaria identifica como un mecanismo por el que el dinero entra a Equipo Económico, el bufete de Montoro, y Hacienda, la Hacienda de Montoro, te hace una ley a medida. Las empresas pagan y el ministerio cumple, hace leyes ad hoc. Esto es lo que dice la agencia tributaria, que señala un muro de silencio en todos los frentes, porque, por ejemplo, esto es lo que no se localiza. No se sabe que en el Banco Gallego hay 4.400.000 euros en pagos no identificados. Simplemente se dice transferencia, transferencia, transferencia. En la Caja Rural de Jaén hay otro 1.600.000, en el que tampoco se dice cuál es el origen. 400.000 en Caja Rural Sur, 2,5 millones en BBVA, medio millón en Santander. Cuando uno hace la suma, son 9-10 millones de euros de origen desconocido, que no se pueden identificar. La agencia tributaria es incapaz. Hay un muro bancario de tal calibre que, cuando se pregunta quién es el titular de ciertas cuentas, ING identifica 8, pero 3 están sin identificar. Unicaja identifica 5, 3 están sin identificar. Ibercaja identifica 10, 9 están sin identificar. Lo que hay es un entramado societario para evitar que se sepa que Montoro y asociados está detrás de todo esto. Y cheques y pagos que tienen muy difícil explicación. Esto es parte de la memoria de la agencia tributaria. ¿De qué y por qué ha pagado José María Aznar 35.544,89 dólares? Porque se paga en dólares americanos al bufete de Equipo Económico.
Lo que hay aquí es, dice Hacienda, un entramado económico por el que se paga y a cambio se legisla. Hacienda describe una red financiera en el caso Montoro, cuyo fin era ocultar el destino del dinero. Hubo que poner un cebo, claro, es que esto si no, no funciona. En total, más de 35 millones de euros en pagos fraccionados y en distintas cuentas que después se repartían entre socios, ex-socios, cónyuges y sociedades. Se actúa contra ellos. De esa cantidad, el fisco recalcula la cifra que pagaron las gasísticas para obtener beneficios legislativos. Aumenta ahora presuntamente hasta casi 1 millón de euros y no descartan que esa cifra pueda crecer cuando accedan a la documentación que falta. Ahora no se presentan porque saben que las consecuencias pueden ser dramáticas, ¿no? Una investigación muy complicada según Hacienda, no solo por la mezcolanza de fondos y la ausencia de información bancaria, sino por la gran cantidad de movimientos de dinero que no tienen ni referencia ni explicación. ¿A usted le parece mal eso? De hecho, hay cerca de 10 millones de euros cuyo origen o destino se desconoce y se solicita una comisión rogatoria a Estados Unidos y Alemania para poder seguir rastreando el dinero. El Ministerio de Hacienda va a llegar hasta el final. El informe describe a Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro Montoro, como un lobby de influencia en el ministerio gracias a sus contactos. Las empresas pagaban presuntamente según se iban superando los trámites legislativos e incluso se vanagloriaban de ello. Una borrachera de gasto público. Además, Hacienda se queja de que no se han aportado los datos bancarios de Cristóbal Montoro, su hermano Ricardo, la subsecretaria de Hacienda Pilar Platero, Luis de Guindos y una de las sociedades donde fueron a parar parte de los fondos. Esto de verdad es una cosa fantástica. ¿Cuántas irregularidades acabaremos conociendo del despacho económico de Montoro? Pedro Águeda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pedro, el informe de Hacienda es contundente, son 250 folios, es una cosa ¿con qué? ¿Con el retrato de compraventa de leyes? Sí, el fondo de la cuestión es ese. Estáis explicando que hay mucha opacidad respecto a la actividad económica de Equipo Económico y lo que los investigadores tratarían de determinar, porque esa es la sospecha, es que Cristóbal Montoro, entre ser ministro de Hacienda del gobierno de Aznar y ser ministro de Hacienda del gobierno de Rajoy, fundó este despacho. Él argumenta que cuando volvió al gobierno con Rajoy se desvinculó por completo del despacho. Pero claro, como hay movimientos de fondos de ese despacho de después de que él se fuera, cuando ya estaba otra vez en el gobierno, y ese despacho cobraba, por ejemplo, y este es el centro de la investigación, del sector gasístico para obtener cambios en las leyes que le beneficiaban, ¿pudo Cristóbal Montoro, a través de esa contabilidad opaca, cobrar de Equipo Económico aunque no estuviera formalmente vinculado ya a él? Pues eso es lo que tratan, entre otras muchas cuestiones, de determinar los investigadores. Pedro, es sorprendente la cuantía y es sorprendente la opacidad, porque la cuantía en gasistas, por ejemplo, eran 600, acaba de ser más de 1 millón. Tenemos 35,5 millones en pagos y tenemos pagos que todavía no conocemos porque los bancos no reportan más que el término transferencia. Sí, y aquí una frustración. Lo único que se está investigando en el juzgado número 4 de Tarragona es el favor que se habría hecho a las gasísticas a cambio de dinero de interferir en el Ministerio de Hacienda, en el gobierno de Mariano Rajoy, para cambiar 2 leyes que les beneficiaban de forma millonaria a ese sector fiscalmente, y a cambio de eso, pues, Equipo Económico recibía una cantidad. El correo que encuentran los Mossos d'Esquadra en 2017 de forma casual dice eso: dejaos de tocar gente en Madrid, con quien hay que hablar es con Equipo Económico, que tiene vía directa con el ministro Montoro. Para eso fundó ese despacho, aunque él dice que ya se había ido. Entonces se investigan ese 1 millón de euros de las gasísticas a cambio de beneficiarse, pero en la investigación han aflorado constructoras, el sector del juego. Equipo Económico era una especie, y eso los periodistas de economía de aquella época lo saben perfectamente, de gobierno subcontratado en cuanto a lo que se refería al Ministerio de Hacienda. Para saber por dónde iba a ir las políticas fiscales de Montoro, había que preguntar a la gente que estaba en su despacho. Por cierto, gente que tenía una puerta rotatoria entre el Ministerio de Hacienda y Equipo Económico, tanto en el gobierno de Aznar como después con el gobierno de Rajoy. Si le preguntas a uno de los viejos periodistas económicos del país, yo te voy a decir
Águeda, en aquel momento, el secretario de Estado, que era Menéndez, tenía tal puerta giratoria que los periodistas económicos le conocíamos como Treméndez. Era absolutamente escandaloso aquello. Voy a volver contigo enseguida, Águeda. Pero efectivamente, dice Águeda, una de las claves de todo esto, 7 años después. Estamos conociendo 7 años más tarde, porque la investigación aquí está siendo especialmente lenta. 7 años después estamos conociendo lo que estamos conociendo. Y esta lentitud beneficia a círculos muy concretos. Adela, vamos a revisarlos porque algunos de ellos están teniendo una fortuna judicial excelente. Sí, vamos a ir con esos plazos y con esos beneficios que especialmente en algunos casos sí que irían en el círculo de Isabel Díaz Ayuso. Se traducen años de instrucción. Vamos con el caso Montoro, tú lo has dicho, acusado de cobrar por hacer reformas legislativas a medida a empresas gasísticas. Tras más de 7 años de instrucción, el juez vuelve a prorrogar ese proceso. Avanzamos, otro nombre propio, Ana Millán, número 3 del Partido Popular de Madrid, vicesecretaria de organización de Isabel Díaz Ayuso, imputada desde el año 2022 por 4 delitos de corrupción. La investigación, fijaros, es antigua, que ya hablamos del caso Púnica. Los primeros indicios contra ella se remontarían al año 2016. Durante la instrucción, la jueza llamó como testigo al marido de Millán, pero al parecer fue imposible localizarle tras varios requerimientos. La cosa es que la próxima citación es para junio del año 2026. Y uno más, empresario, comisionista, pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, lleva aproximadamente 2 años imputado por fraude fiscal y falsificación de documentos. Tardó 1 año en declarar como investigado y el juicio no se celebrará previsiblemente hasta el año 2027. Pedro Águeda, aquí ha habido hasta quejas. La Fiscalía ha protestado por informes de la UCO que decía eran extraordinariamente frágiles y extraordinariamente débiles. ¿Te estás refiriendo, Javier, a alguno de los casos que hemos hablado en este momento? En este caso Montoro, en el caso Montoro, te decía. Montoro, sí. No, el caso Montoro es paradigmático. Aquí nos encontramos con algo insospechado. Quien está impulsando el caso son los Mossos d'Esquadra, que encontraron ese correo del que hablábamos antes con, digamos, la prueba del delito, de donde se empieza a tirar, y la agencia tributaria y la fiscal del caso. Pero eso no quiere decir que la fiscal del caso esté arropada por sus jueces. El fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, que últimamente sale mucho en las informaciones por impulsar de forma decidida, por ejemplo, casos como de corrupción, como el caso Cerdán, no ve caso en equipo económico. Cree que se hacían una actuación de lobby perfectamente legítima. Y en cualquier caso, lo que ha cortado de raíz es una vía de investigación en la que el pasado verano estuvimos insistiendo de forma muy intensa, que es la utilización que hizo Montoro de la información confidencial del Ministerio de Hacienda, probablemente la más poderosa que hay para atacar a tus adversarios, para hacer eso, atacar adversarios internos del Partido Popular y externos, enemigos políticos. Esa vía de la investigación ha sido radicada, expulsada de la investigación por orden de la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción. El juez no ha tenido más remedio que hacer caso a eso que le pedía la Fiscalía y nos estamos centrando únicamente en los beneficios que habrían obtenido del cambio de leyes de las empresas del sector gasístico, ni siquiera otras empresas como el sector de la construcción o del juego que decíamos antes. Pedro Águeda, cuídate, gracias y un abrazo. Gracias, un abrazo. Telegrafía aquí, por favor. Sigue bajo secreto de sumario y yo creo que hay que confiar en la justicia. Es verdad que las indagaciones se han constreñido a determinados temas, pero yo creo que la clave lo decía Pedro Águeda. O sea, hay que saber si realmente hay dinero que cobró Montoro por ese tipo de actuaciones de equipo económico. Y si ese dinero se descubre, pues bueno, está claro lo que ha pasado. Yo creo que estamos presuntamente ante quizás el caso de corrupción más grave en nuestro país, porque hemos visto de distintos partidos políticos, tanto del PSOE como del PP, de unos y otros que se llevaban mordidas, que se beneficiaban, que había corruptoras, pero es que aquí estamos hablando de nuestras leyes, de la democracia en venta. Claro, pero aquí el problema, Sara, es que estas comisiones pueden haber sido legales, ese es el problema. Sí, pero si el problema de esto es que no estamos hablando del Koldo de turno o de la Gürtel, que ya bastante grave es, y seguramente lo de Koldo también. Estamos hablando de que había gente que se podía pagar unas leyes,
de que había gente que entraba en el despacho de un ministro o de varios y ponía sobre la mesa qué quería para beneficiar a su empresa y se pagaba. Mientras en este país todos vale igual nuestro voto, toda persona vale igual nuestro voto, había algunos que si tenían mucha más pasta que el resto de la ciudadanía podían legislar y esto es gravísimo. Ahora mismo tenemos esto, a los amantes del cronómetro, 7 años de investigación, novedades en los tribunales e informe de Hacienda. Lo digo porque hay otras novedades que salpican hoy al Partido Socialista y son una información periodística desmentida por el Partido Socialista. Les vamos a contar lo que hay, porque lo que hay hoy es esto. El Confidencial publica que Borja Cabezón dice, el Confidencial, amigo de Sánchez, es uno de los miembros de la Ejecutiva, ha dispuesto de un entramado societario, dice, para no pagar impuestos. El entorno de Borja Cabezón, el Partido Socialista, desmiente tal entorno y a esta hora lo que tenemos es una acusación servida sobre la mesa que afecta efectivamente a uno de los hombres cercanos al presidente, Alberto Herrera. Lo que estamos hablando, Javier, es, según los investigadores, de la utilización de una agrupación europea de interés económico. Esta es una figura jurídica, es legal, que se utiliza para atraer inversores europeos a nuestro país. Pues bien, según la investigación, esta red de sociedades estaría formada por un 20% de una empresa española, 80% empresa de Reino Unido que no paga IVA, con un testaferro de Costa Rica presuntamente y según los investigadores, insistimos. ¿Cómo funcionaría este entramado según esa investigación? Pues presuntamente lo que haría sería facturar en España, el 80% de ese dinero se iría a Reino Unido, no pagaría IVA y solo tributaría el 20% que se queda en España. Además, la figura jurídica no paga impuesto de sociedades y se utilizarían facturas de Reino Unido para desgravar además en nuestro país y así ahorrar impuestos. Como tú decías, el PSOE hasta el momento está negando esta información. Dice el Partido Socialista, no existe tal entramado societario. Bueno, yo creo que es una información que del Confidencial que publica tu periódico hoy. Exacto, importante, y yo quiero comentarla sobre todo porque la explicación que tiene que dar el Partido Socialista, y no el Partido Socialista, sino el interesado, que es Borja Cabezón, yo creo que tiene que ser un poquito más pormenorizada. O sea, el hecho de tener una empresa, de formar parte de una empresa que puede servir, no decimos que haya servido ya, pero que puede servir para tener beneficios fiscales, yo creo que en sí mismo ya desde luego es poco ético y poco estético. El Partido Socialista sigue diciendo que no participa en mercantiles extranjeras, claro. Es decir, que niega esta información. Sí, pero no está negado que él esté dentro de esta sociedad, que es verdad que entre sus finalidades, porque se dedica a proyectos europeos, sí que puede servir para tener beneficios fiscales en otros países. Servida la información. Dar explicaciones. Y ahora mismo esto es lo que hay sobre la mesa. Esto es lo que tenemos. Y la novedad hoy del día es esta. Estamos leyéndolo hoy así. Por delante de Alberto Núñez Feijóo como el segundo líder favorito a nivel político en estos momentos en España. Además, frente a esto, en la izquierda afrontan una semana crucial, con el miércoles un acto entre Gabriel Rufián y Emilio Delgado y el tardes. Y ex líder de Izquierda Unida. Señor... Lo importante es que estos dos actos van en la buena dirección, porque yo creo que es de sentido común para el conjunto de la población de izquierdas, pero también diré que no solo el espacio de Sumar o lo que se llama la izquierda del PSOE, sino para todo el electorado progresista, que se hagan los esfuerzos necesarios para que finalmente, cuando toque en las elecciones generales, haya una sola candidatura de unidad, porque si no, la ley electoral pues fragmenta el voto y básicamente ofrece un regalo valiosísimo a las derechas que le concedería en las circunstancias actuales una mayoría absoluta declarada. Por lo tanto, la unidad es absolutamente necesaria, no tiene por qué ser suficiente, hace falta mucho más, pero lo que estamos viendo es que ese espacio sociológico representa en torno al 10%, 10, 11, 12%, y si se hacen las cosas bien puede crecer. Por lo tanto, tenemos ahí un elemento de optimismo. Ahora bien, todo el mundo o casi todo el mundo está de acuerdo con ese final, y ahora lo que se está empezando es saber cómo se puede conseguir, que no es nada fácil cuadrar un círculo de esas características, pero que tienen que hacerlo. Entonces, yo como ciudadano progresista pues estoy absolutamente interesado en que todas estas conversaciones, todo este diálogo conduzca finalmente a ese resultado que todos esperamos. O sí se puede conseguir, porque
hay una ilusión entre las bases. Otra cosa es si va a haber acuerdo entre las cúpulas. Santaolalla, todo vendido ya. Sí, yo creo que por lo que decía Garzón es muy importante porque todo en 4 minutos. En 4 minutos te estoy hablando del miércoles. O sea, el acto vuestro desaparecieron las entradas en 4 minutos. A ver, nos pasó una cosa. Teníamos tantas peticiones, había demasiadas peticiones, tanto a Rufián, a Emilio y a mí, de manera privada, de gente, que decidimos sacar estas entradas para que la gente pudiese entrar de forma segura, que no se quedasen en la puerta esperando, y una vez las publicamos, en 4 minutos se llenaron cientos y cientos de espacios. Se puede hacer un bis. Los Rolling lo hacen, ¿eh? Bueno, yo creo que a lo mejor nos pasamos. Pero es verdad que vamos a tomar, esto para la gente que nos está viendo, vamos a tomar medidas, no vamos a dejar a nadie fuera, pedimos disculpas y sí que seguramente facilitaremos en los... Con una enorme capacidad comunicativa, que han sido los más hábiles probablemente en los últimos años a la hora de utilizar las redes sociales, es decir, han tenido una conexión muy fácil, muy directa, muy honesta y muy estrecha con la base popular, una base popular absolutamente desconcertada de las lógicas partidistas y bastante cansada ya de este síndrome de la vida de Brian que arrastramos sistemáticamente desde la izquierda, y por lo tanto pues muy necesitadas de que encuentren una identificación con personas de carne y hueso que ofrecen una esperanza, y esto lo han sabido hacer estos dirigentes políticos que no tienen tanto peso orgánico como sí tienen los que participan en el acto del sábado, que son los partidos más clásicos, que cuentan con un respaldo, y por lo tanto yo creo que son dos lógicas que no son contradictorias, deben ser complementarias, porque es necesario que se entienda que la política hoy en día se hace de esa forma. Sí, es muy importante que esos liderazgos, no solo los que aparecen ese miércoles, sino el conjunto de liderazgos de la gente que está hoy en política activa, sean liderazgos que estén donde está la gente, porque también ocurre una cosa, y es que el espacio de Sumar está en el gobierno, tiene ministros, pero apenas son conocidos por la ciudadanía, y eso significa que no están siendo identificados por la ciudadanía como instrumentos lo suficientemente útiles para transformar, no despiertan esa esperanza y esa ilusión que deberían hacer. Entonces, combinar ese poder mediático que se han construido estos liderazgos como el de Delgado o el Rufián, con ese potencial de las estructuras orgánicas, la experiencia, el tiempo acumulado, todo eso que arrastra la izquierda con todos los elementos positivos, puede dar un resultado fantástico, pero no es nada... O ha cambiado o la han cambiado, pero su posición ahora es esta. Con mucho orgullo defiendo el feminismo de verdad, pero un feminismo, como digo, no del de la izquierda. El feminismo que defiendo, estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox. Bueno, ese tufo machista del señor Abascal, pues lo podía quedar un poquito en su casa. Igual me tienen un poquito de miedo el señor Abascal y los señores de Vox. Parece que está en sintonía hoy con Vox, pero que está desintonizada con la misma señora Guardiola que llamaba señor a Santiago Abascal, o la de su propia campaña electoral, o la de antes, cuando nos forzaron a salir de los gobiernos, o la de antes del 23 de julio. En fin, que parece que hay tantas Guardiolas como partidos populares. Hay una confluencia aquí. El Partido Popular está comprando los postulados de Vox. Pienso que absolutamente sí. Lo que ocurre es que es una estrategia de regate corto, porque las elecciones les han dado un resultado que no esperaban, porque necesitaban desprenderse de la dependencia de Vox y no lo han conseguido. Pero no olvidemos que el Partido Popular es, en última instancia, el creador de Vox, en la medida en la que radicalizó tanto su discurso en la lucha por la hegemonía de la derecha con Ciudadanos, que crearon el electorado de Vox, un electorado cada vez más radicalizado y que cada vez creía que Sánchez era el traidor, Sánchez, la izquierda, los comunistas, en fin, la retórica de la extrema derecha que se ha ido conformando, lo asumieron ese electorado, y ese electorado hoy prefiere votar a Vox que al Partido Popular. Por lo tanto, el discurso de Guardiola hubiera sido adecuado hace 4 años. Lo que se está comentando estos días por la mayoría de opinionistas y tal, no estoy nada de acuerdo, porque hay movimientos en las formaciones políticas y hay movimientos en las políticas. Y el Ejecutivo está hoy intentando escenificar ese giro social. Lo está haciendo el propio presidente Sánchez. Lo están viendo, acudiendo con esta imagen que ven a la firma de la subida del salario mínimo interprofesional.
Ha habido subidas a lo largo de la legislatura. Sánchez llevaba 3 años sin acudir a esta ceremonia, pero el presidente está intentando subrayar y marcar ese giro. Lo que se aprueba hoy es un aumento del SMI que deja durante la legislatura un salario mínimo más del 70% más alto que el que heredó este gobierno. Marta Ita, Congreso de los Diputados. Pues sí, Javier, el Gobierno ha firmado hoy ese acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional 37 euros brutos mensuales hasta alcanzar, ojo, los 1.221 euros al mes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado en la firma de ese acuerdo en el Ministerio de Trabajo y asegura que en un momento de bonanza económica como el actual no se puede mirar con lupa los que cobran el mínimo y por esa razón pide a la patronal que colabore, que pague más. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que esto llega, esta subida, frente a una derecha encabezada por Trump y por Milei, que enarbola la bandera de la pobreza laboral. Veníamos de un país con el Partido Popular que congelaba el salario mínimo. Ese es el país del que venimos, de un país que hacía de su bandera la pobreza. Hoy lo que hacemos es coger el testigo de la historia. Volvemos a mejorar la vida de la clase trabajadora de este país. Aquí no estamos todos los que deberíamos estar. Falta la patronal. Y creo que su ausencia también dice mucho. La pregunta podría ser, ¿dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza, como estamos viendo durante estos últimos meses, máximos históricos? Pero que nadie se lleve a engaño, porque los buenos números no caen del cielo. Pero lo que no es admisible, se mire con Zacha, como lo llama Sara, y yo también muchas veces, lo que ha hecho Milei, Milei que ha hecho en Argentina, también votado por mucha gente ex de izquierda. Pues mira, 12 horas al día de trabajo y prácticamente esclavizar a los trabajadores. Pues es que la izquierda lo tiene muy claro, la gente de izquierda tiene muy claro lo que quiere. El SMI efectivamente hay que subirlo, pero como siempre yo he defendido, al compás de que vaya creciendo la economía, porque es normal que la COE, y creo que en este caso está creciendo. Creo que en este caso está creciendo. Eres un lince, insisto, lo que se está haciendo. Pero insisto, ojo, yo creo que en este caso sí que estamos a disposición de que vaya aumentando el SMI, porque la economía es evidente, son datos, está creciendo. Está creciendo. Bueno, la COE es normal, es decir, la patronal, las empresas, es normal que mire por lo suyo. Y lo suyo es que si tú se sube el SMI, el salario mínimo y por tanto la base legal, pues entonces son más costes empresariales. Son más costes empresariales. Y tú eres empresario, también lo sabes, son más costes empresariales. No lo sé. Y esto de la idea que los empresarios quieren una cosa y los trabajadores no, o que los empresarios no, son todos de derecha, chico, estás equivocado. Estás en los años... Perfectamente nosotros de derecha y lo sé, no es así. Pero que insisto, que miren por sus empresas es normal. En todo caso, creo que la economía, como dije, el contexto económico es favorable a la subida del salario mínimo. Pero insisto, hay que subirlo al compás de que suba la economía. No vale, vamos a subir el SMI. No, hay que ver los datos y yo creo que en este momento es el contexto adecuado, eso sí. Después de que digas que a los empresarios no les importan los trabajadores, que puede ser la realidad de muchos de ellos, que puede ser la realidad de muchos de ellos, menos mal que hay políticas que se importan. Yo quiero dar 2 datos. Es la octava ayudar casi a 3 millones de personas. 3 millones de personas. 3 millones de personas que cuando hay problemas con la vivienda, como estamos teniendo en este país, porque viven en pisos compartidos con 4 y pagan por una habitación lo que vale un casoplón, hay gente que va a ver cómo sube su salario, cómo llega mejor a fin de mes y cómo en la última semana no tiene que comer pasta y arroz, puede comerse un poquito de carne. Eso está pasando en este país gracias a la aprobación del salario mínimo interprofesional, a la subida. Un dato solo, Sara, estoy de acuerdo en subir el salario mínimo, pero no olvidemos una cosa, el 90 y tantos largos % de las empresas en España son pequeñas y medianas empresas, son pymes, que por tanto no tienen el margen de maniobra para, en fin, para adaptarse a las nuevas circunstancias como puede tener una grande empresa. Por supuesto que las grandes empresas no pueden decir ni pío a la subida del SMI porque tienen grandes márgenes de maniobra y grandes beneficios. Entonces, ¿qué tienen que hacer pero los aquí en España, no olvidemos cuando hablemos... ¿Los trabajadores? ¿Por qué se te olvidan los trabajadores? No olvidemos que las pymes es el grosso de nuestro tejido productivo. Si no hay trabajadores, no hay negocio. Dicho lo cual, creo, insisto, que estamos en el contexto adecuado para subir el SMI. No hay negocio. Si no hay trabajadores, no hay empresas. Que una empresa
salarios y puedan pagar a trabajadores no hay trabajadores, Hugo, que Sara. se te olvida lo esencial, que una empresa no es un jefe en traje, una empresa son sus trabajadores, es el sudor y las lágrimas de sus trabajadores. Sara, y tengo trabajadores en un pues periódico, muy bien, sé lo Hugo, que es enhorabuena eso. a todos los empresarios de este tengo país, una empresa pero más y pago enhorabuena a los trabajadores, Sara, sé lo que muy que bien, funciona, y que, claro, y que sin muchas trabajadores es gracias, imposible Miriam trabajar. Mancio Ortega, Claro. pero que la realidad es que en este país, ojalá fuera Mancio es que ahora Ortega, todos, de verdad, que muy bien a los empresarios, pero que en este país no se sostiene sin trabajadores, que los trabajadores lo son todo, en todas las empresas, cuando hay dos Por o cuando hay supuesto, 100, Sara, no te y que saco la sin ese razón. trabajador, con su trabajo que sale adelante, no hay nada. En esta mesa también te digo, de Amancio tenemos Muy lo de poco. Zara, nada más, Y ya está. nada más. 2:25 de la tarde y hoy esta es la imagen del día. Vuelven a sus hogares 1.300 familias que han pasado la semana desalojadas. Tras los efectos del cambio climático, tras el desalojo de Grazalema, hoy vuelven a sus hogares 9 de cada 10 familias. Son 1.600 las desalojadas. Todavía hay algunas de ellas que siguen en estos refugios, gimnasios, pero a esta hora, Grazalema, Pablo Danubio, allí están volviendo quienes habían sido desalojados. A partir de las 4 de esta tarde se espera que comiencen a llegar los vecinos de las 1.342 viviendas aquí en Grazalema que ya van a poder volver a sus casas. A lo largo de estos últimos 8 años, hoy el Ejecutivo lanza un mensaje y un gesto político. Pedro Sánchez. Aquí no estamos todos los que deberíamos estar. Falta la patronal. Y creo que su ausencia también dice mucho. La pregunta podría ser, ¿dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza, como estamos viendo durante estos últimos meses, máximos históricos? Pero que nadie se lleve a engaño, porque los buenos números no caen del cielo. Pero lo que no es admisible, se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo. Es una cuestión de justicia social. Pero hoy el movimiento político está en la derecha, con un Partido Popular acercándose a Vox en incluso contradicciones internas, donde se ha dicho no habrá un pacto de gobierno, se ha dicho después que sí, se vuelve a decir que no, donde se ha dicho hay machismo en Vox, hoy se dice hay feminismo, hay literalmente un baile de la yenca que está acercando a PP y Vox, un derecha-derecha así. El Partido Popular se mueve al ritmo. Todo el mundo viene ahora sin pensar. De la yenca. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Cada vez dando más pasos hacia su derecha. Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. 70 días han pasado entre esta María Guardiola. El feminismo que defiendo estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox. Y esta otra. Bueno, ese tufo machista del señor Abascal. Haciendo un continuo baile. Adelante, detrás. 1, 2, 3. En su posicionamiento ante Vox. Derecha, derecha. Igual me tienen un poquito de miedo el señor Abascal y los señores de Vox. Con pasos hacia atrás en su relación con el partido de Abascal. Que no puede ser es que el Partido Popular tenga que travestirse de Vox. Y hacia adelante. Nos unen muchas más cosas de las que nos separan. Un ritmo. Esta es la yenca que se baila así. Que también baila la Dirección Nacional del PP. Quiere un gobierno en solitario. Que no tenemos líneas rojas para pactar con el tercer partido de nuestro país, es Vox. Diciendo una cosa. Y el presidente Feijóo quiere un gobierno solitario. Y la contraria. Si a nosotros nos dicen que el 23 de julio el PP saca 2 diputados menos, pero Vox saca 5 más, y hoy estamos en el gobierno, pues le digo que sí. Y la contraria una vez más. ¿Usted mantiene el compromiso de gobernar España sin coaliciones? Lo mantengo con absoluta literalidad. Vox y el Partido Popular tienen que entenderse, tienen que llegar a un acuerdo. Es la banda sonora de un Partido Popular. Bailaremos sin descanso siempre más. Que sigue bailando la yenca política. Adelante, detrás. 1, 2, 3. Les voy a ahorrar los comentarios de gente en la mesa haciéndose la gente joven diciendo es que yo no conozco la yenca. En fin, voy a hablar con un analista serio. Tony Aira, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Tony. ¿Qué tal? Yo sí que la conozco, Javier. Eso es que tenemos una edad. Sobre todo tú. Esto yo no.
Tony, ¿qué está pasando? Hablo de oídas, o si no hablamos de oídas. Hablemos en serio. ¿Qué está pasando? ¿Está habiendo un movimiento? En serio, ¿está virando el Partido Popular a la derecha? ¿Estamos mimetizando posiciones con Vox? Lo peor que le está pasando al PP es que no sabemos en general hacia dónde va y que se está moviendo según sopla el viento, según soplan las encuestas, según soplan los resultados electorales. Eso es de lo peor que te puede pasar en política de cara a la percepción de la ciudadanía. Recuerda, Javier, que hace unos años Vox se refería despectivamente a Ciudadanos como la veleta naranja. ¿Y por qué les llamaba la veleta naranja? Porque decía que ellos eran una fuerza sólida, con convicciones, frente a unos que solo se movían según lo que marcaban las encuestas o solo según lo que fijaba el marketing. Que no sea que el PP está reproduciendo una cierta veleta y que en poco tiempo Vox diga que es la veleta azul. Y eso sería un problemón para el PP, no porque se lo diga el señor Abascal, sino porque eso pueda ser percibido por la gente de esa manera. Fíjate que cada vez más, Javier, y eso lo tenemos detectadísimo en los cualitativos, la gente quiere menos instituciones o referentes perfectos, pero los quiere identificar auténticos. ¿Y qué quiere decir auténticos? Con poca distancia entre lo que dicen que son y lo que se percibe que son. Con un discurso coherente, que se entienda. El PP está teniendo un problema con situaciones como la de los últimos tiempos porque te puede decir una cosa o la contraria a la señora Guardiola y eso sobre todo transmite poca confianza. Esta dinámica que estamos viendo, Tony, engorda sobre todo a Vox. El endurecimiento de posiciones es rentable para Vox. Vox hoy en el CIS da un 18,9% de intención de voto. Es su máximo histórico y está prácticamente 1 de cada 5 votantes diciendo voy a votar a Vox. Sí, el problema que tiene el PP es que siempre, digamos a nivel politológico, cuando uno tiene una competencia con otro partido y el otro está débil, eso es su fortaleza. Parte de ese electorado a optar por otros que parezca que tengan las cosas más claras. Mesa de edad, Tony Aira, gracias, cuídate, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, compañero. Jardín de infancia, ahora mismo, este viraje que efectivamente hoy ha escenificado Guardiola en estos términos. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Esto es lo que se decía, esto es lo que se dice, estos eran los principios, pero hay otros. Vox, que quiero que sea mi socio de gobierno, nos unen muchas más cosas de las que nos separan. En ningún caso me avergüenzo de pactar con Vox, lo que quiero es poder trabajar de su mano. Me da miedo el sanchismo, defiendo el feminismo de verdad. El feminismo que defiendo estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox. Yo creo que está siendo terrorífico esto para su figura política, para la figura política de Guardiola, que ya empezó muy mal. Ella está claramente intentando que no se repitan las elecciones en Extremadura, donde Vox está presionando muy fuerte para que haya otra vez una cita con las urnas, pero yo creo que lo que no está teniendo en cuenta el PP nacional es que lo que ella dice ahora y su intento de ponerle una alfombra roja para que entre en el gobierno puede influir negativamente en las próximas elecciones que tenemos, que son las de Castilla y León el 15 de marzo. Entonces, casi mejor algo de silencio. Lo que es alucinante, como, oye, escuchando a prácticamente casi todos los politólogos, los expertos de comunicación, desde hace muchísimo tiempo decimos que se está prácticamente el PP vendiendo a Vox. En cambio, esas dos imágenes, esas dos declaraciones de Guardiola nos dicen claramente que de repente el PP, que era un partido de centro-derecha, las declaraciones de hace 2 años se convirtió en un partido en realidad que copia a la extrema derecha. Increíble que no se den cuenta. Brevísimos aquí. ¿Sabes, Euprepio, rápidamente? ¿Sabes cuál es el problema? Que yo creo que María Guardiola no se ha vendido a Vox, se ha vendido a la estrategia del Génova 13 de acercarse a Vox, que es diferente. Es lo mismo. Es que es diferente. Y el problema que tiene el PP nacional son dos. Uno, la estrategia, que no está funcionando, le está dando votos
votos a Vox, y dos, el liderazgo. Estoy de el liderazgo, que Feijóo tiene un problema de liderazgo, que la gente incluso del Partido Popular cree que es más líder Estoy de Abascal acuerdo que él. que María Guardiola no solo se ha vendido a Vox, también ha vendido a todas las mujeres de Extremadura, porque mientras estábamos analizando esta noticia, fijaos la gravedad a lo que se ha vendido, hay una última hora de un hombre detenido en Benicàssim por apuñalar a su expareja enfermera en un centro de salud. Esto es a lo que se ha vendido. A gente que cuando hay puñaladas a mujeres, a exparejas, a parejas, cuando hay maltratos psicológicos y físicos, cuando hay violaciones y agresiones, las niegan, niegan una violencia que nos está matando a las mujeres, niegan la violencia machista. Esto es a lo que se ha vendido María Guardiola, no solo a Vox, sino a todas las mujeres que ha abandonado desde hoy en Extremadura. Chema Garrido, Diario El Plural. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Chema, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué está pasando? 18,9% intención de voto, dice hoy el CIS, para Vox. Y este movimiento y este viraje tan explícito, no en Guardiola, en el partido. El día que comienza la campaña de Europa, con el mundo entero preocupado porque esa su Europa del alma estaba en peligro, va al programa y no dice ni una palabra sobre Europa, estando todo el rato hablando de Sánchez. Yo aquel día dije, Felipe, esto tienes ya el elemento, la brújula de analizar te ha sido ya movida. Tu hostilidad a Sánchez ha llegado demasiado lejos. Y Iñaki dice algo más. Dice, esto no es un error de formas, esto puede ser un error de fondo. No puedo estar de acuerdo con él, porque creo que un hombre de su inteligencia, de su peso en el Partido Socialista, etcétera, etcétera, hubiera podido perfectamente compatibilizar las observaciones críticas que quisiera al presidente Sánchez, manteniendo un poco pues la bandera del partido que ha defendido siempre. Pido lectura aquí. Yo lo que creo es que Felipe González sigue siendo un activo del PSOE, porque hay un electorado del PSOE que igual se fue a la abstención, que igual, termino Sara, que igual se fue a la abstención, que no se fue al PP, eso sí que es cierto, es decir, que Feijóo no fue capaz de captarlo, pero un votante socialista moderado. Y creo que si el PSOE llegara a un acuerdo con Felipe González, porque estoy convencido que detrás hay cuestiones de ego, también cuestiones de ego de Felipe González, estoy convencido de ello. Y si llegara a un acuerdo, podría ser rentable, un activo para el PSOE para captar ese votante socialista moderado que no captó Feijóo porque fue incapaz de captarlo. Vayamos a los datos. Felipe González y toda esta troupe dentro del PSOE que dice que este PSOE no convence, en el año 2023, en las elecciones generales, el Partido Socialista ganó 1 millón de votos más. ¿Dónde está esa pérdida de electorado? ¿Dónde está esos socialistas que no quieren votar porque pactas algunas leyes y beneficios para la ciudadanía con otros grupos como Bildu? ¿Dónde están? Porque no se han visto en las generales donde el Partido Socialista gana 1 millón de votos. Que lo marcan todas las encuestas. Gente del PSOE que votó a Sánchez en su momento y que ahora no vota a nadie y que está en abstención. Que Felipe González moviliza en la derecha, no en el PSOE. Está disparado el PSOE, Sara. O sea, no hay más que ver con las elecciones. Pero no por Felipe González. Pero a la vez no, disparado. ¿Pero tú crees que el PSOE se está dando batacazos en algunas comunidades por gente como Felipe González? Hay gente del PSOE que se fue a la abstención. Que Feijóo no consiguió captarlo, desde luego. Hombre, por supuesto, Sara, breve y Euprepio. De verdad, reducir el futuro del PSOE a gente como Felipe González es no entender nada. 15 segundos. No le viene nada bien este conflicto. Es decir, a mí yo creo que debería un poco pasar, sinceramente. Marisol, 10 segundos. Creo que no tiene Felipe González ningún predicamento y creo que los militantes ven mal estas críticas, como en su día pasó en el PP, las de Aznar a Rajoy. Bueno, una última hora y una última clave precedida de un... Oye, ni tan mal. Acaba de haber una caída global de X. Se acaba de caer la red social entera. A esta hora, si ustedes están mirando, cariño, no eres tú, soy yo. Se ha caído la red. Ya está. Y dicho esto, oye, pues cierto alivio, no sé qué decirte. Oye, estamos descansados durante un rato. Adela. Hay veces que para lo que hay que ver y leer, mejor que se haya caído. Así estamos. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34
688-776-781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorin. Carrion de los Condes. Online store. Momboro Moda Capriccio. MomboroModaCapriccio.com. Personalized items Momboro Polvorin. MomboroModaCapriccio.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.